Hola chicos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a conversar un poquito respecto a la economía. Primero contarles de que me encantaría de que puedan ver el material periodístico que está saliendo y todos los días, porque si bien el tema sanitario es muy importante, pero tiene una incidencia en sobremanera en la economía. Entonces es importante que ustedes vayan viendo el progreso de toda la pandemia en relación sanitaria, pero también en relación económica y qué propuestas hay desde el gobierno nacional y desde el gobierno mundial, porque al ser una pandemia y declarado epidemia mundial, podemos decir de que realmente tiene incidencia en todo lo que es la globalización y los mercados internacionales. Más allá de ese petitorio diario que necesito que lo vayan anotando como una especie de registro en un portafolio, contarles un poco qué es la economía. La economía es una ciencia social, o sea, la economía no es una ciencia exacta. Es una técnica que permite reconocer cuáles son los recursos que se tienen y de qué mejor forma se puede administrarlos, ¿sí? O sea que la economía se sirve de algunas otras herramientas como la estadística, la matemática, se sirve también de materias como por ejemplo el derecho, la antropología, la sociología. Vamos a ver que tiene mucho en similar con el marketing, algunas cosas en similar y algunas cosas que son exactamente lo contrario, ¿sí? El derecho, por supuesto, creo que lo había nombrado también. Las leyes repercuten indudablemente en la actividad económica. Entonces, la economía es parte de las ciencias sociales y se ocupa de la asignación de recursos más convenientes de una sociedad. Podríamos decir que hay dos grandes ramas de la economía, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía estudia el comportamiento de los agentes individuales, familias, empresas. ¿Qué variables va a estudiar entonces la microeconomía? La formación de los precios, por ejemplo, ¿sí? Ahora tenemos la macroeconomía que se ocupa del desenvolvimiento de las variables agregadas, ¿sí? Por ejemplo, la inflación, el desempleo, el comportamiento del comercio internacional, por ejemplo, ¿sí? Entonces nosotros tenemos la microeconomía y la macroeconomía. En nuestra primera parte vamos a ver la microeconomía y en nuestra segunda parte de la materia vamos a ver la macroeconomía, aunque en realidad hay algunos temas que se vinculan porque en el sector agroindustrial, ¿sí? Que es el que a nosotros nos ocupa, mucho de lo que se produce no se lo consume en nuestro país, es decir, no se fortalece el mercado interno, sino contribuye al comercio internacional. Podríamos decir entonces, hasta el momento hemos visto la definición de economía, de qué ciencias o técnicas se sirve, que hay dos ramas, la microeconomía y la macroeconomía, y finalmente, como tercer término, hay que decir que hay distintas variables económicas para entenderlo. Por ejemplo, la variable flujo, la variable stock, la variable nominal, la variable real. Por ejemplo, siempre se tiene en cuenta en relación a otro año. Por ejemplo, para considerar la inflación, nosotros consideramos la inflación de este trimestre en relación al trimestre anterior. Y ahí vemos el progreso, ¿sí?, que tuvo la inflación de un trimestre a otro trimestre, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo con los precios. Nosotros si hacemos la comparativa de cuánto estamos pagando hoy un paquete de yerba, lo hacemos en comparación del mes pasado, por ejemplo. En ese caso, nosotros vamos a hablar de variable flujo y no variable stock, ¿sí? Me gustaría que ustedes investiguen las diferencias entre variable flujo, stock, nominal y real, que es muy importante y que me gustaría que lo conceptualicen. Otro tema importante es si la economía se ocupa de administrar, la economía es administración y sí, la economía es la administración. La palabra
Economía etimológicamente viene de una palabra de origen latín, oikonomía, oiko, ¿sí? Casa, nomía, administración, es decir, es la administración de la casa, la administración del hogar. Quien hace la administración del hogar es la jefa del hogar, o sea que indudablemente hablamos de cómo se distribuye de mejor forma los recursos con los que se cuenta para poder contribuir a un mejor desenvolvimiento de esa familia o de esa sociedad. Quería agregar, y por último, para que el video no sea tan largo, de que la economía, si se ocupa de la administración de los recursos, debemos desarrollar temas como por ejemplo el concepto de necesidades, el concepto de bienes en economía y el concepto de costo de oportunidad, que lo vemos ahora.